¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Ariel, nuevamente por aquí, por la zona. Sí, gracias a Dios vamos a volver a tener un curso ahí todos los años en septiembre, que es el mes de la Biblia. Organizamos ahí un curso en Neuquén ya hace muchos años y estamos ahora estudiando el tema de la figura histórica de Jesús de Nazaret. ¿Cómo va a estar, digamos, orientado el curso? Recién hablabas de la figura histórica de Jesús. ¿De qué manera lo vas a dar? ¿Qué conocimientos vas a brindar? Bueno, el tema de este año, todos los años doy un tema distinto. Empezamos con el nacimiento de Jesús, cómo habría sido históricamente en años anteriores, después hemos hablado sobre la vida oculta, después hemos hablado sobre su despertar religioso, y este año vamos a hablar sobre el reino de Dios que predicó Jesús. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros le preguntamos a la gente cuál fue el mensaje de Jesús, de qué habló Jesús, la gente seguramente va a decir, bueno, habló del amor, de la oración, del perdón, y la verdad que no es cierto. Jesús no habló de eso. Jesús de lo único que habló en toda su vida fue del reino de Dios. Es un concepto que nadie sabe qué es el reino de Dios, porque Jesús lamentablemente no lo explicó. Y al no explicarlo, lo dio por supuesto porque sus oyentes ya lo entendían, pero fue lo único de lo que él habló, fue por lo que vivió, fue su pasión, fue por lo que dio la vida. Y es una pena que hoy los cristianos que dicen seguirlo a Jesucristo no sepan cuál fue el mensaje de Jesús. Entonces, en estos días lo que vamos a hacer va a ser tratar de exponer en qué habría consistido ese reino de Dios del que habló Jesús. Ariel, entonces sus discípulos o algunos de los que escribieron el Evangelio, ¿no fueron fieles a su palabra? Sí, fueron fieles a su palabra, pero como Jesús no explicaba qué era el reino, sus discípulos y los evangelistas, los que escribieron, tampoco lo explicaron. Jesús nunca explicó qué era el reino porque sus oyentes lo sabían. Explicó algunas características, por ejemplo, quiénes podían entrar, quiénes iban a quedar afuera, cuándo llegaría, quiénes lo integrarían, pero no en qué consiste concretamente. Es como si hoy, por ejemplo, un político puede hablar durante media hora sobre la democracia y no va a explicar qué es democracia, va a dar algunas características, va a decir que tiene que ser participativa, transparente, pero no la va a explicar porque se supone que todos los oyentes saben en qué consiste. Bueno, Jesús lo mismo, nunca explicó en qué consistía porque todo judío sabía en qué consistía el reino de Dios. El problema es que nosotros hoy no sabemos, y entonces, ¿qué hay que hacer para poder descubrir qué era el reino de Dios del que habló Jesús? Leer los libros de los judíos, ver qué pensaban los judíos de aquel tiempo sobre el reino, y ahí vamos a descubrir qué pensaba Jesús sobre el reino de Dios. ¿El reino de Dios es terrenal o espiritual, padre Ariel? Bueno, esa es una de las primeras incógnitas que vamos a develar. Jesús nunca habló de un reino de Dios celestial ni en el más allá. Es más, Jesús nunca habló del cielo. No habló de la otra vida ni del más allá, porque Jesús era un judío, y ningún judío en aquel tiempo, en el siglo I, cuando vivió Jesús, creía en el más allá. Jesús creía en el más acá. Por eso el reino de Dios del que habló Jesús es una nueva forma de vida aquí en la tierra. Lamentablemente después nosotros, los cristianos, ahí sí lo que usted ha dicho recién, hemos sido un poco infieles al mensaje de Jesús y hemos pasado toda esta prédica de Jesús a la otra vida. Entonces hemos dicho, en la otra vida vamos a ser felices, en la otra vida vamos a ser eternos. Y se nos va a perdonar todo. Exactamente. Claro. Pero Jesús nunca pensó en otra vida. Jesús pensó en otra forma para esta vida. Y entonces Jesús soñó con un mundo sin enfermos, sin gente que pasara hambre, sin gente que estuviera mal, sin gente que se peleara, sin divisiones, sin violencia. Eso fue lo que predicó Jesús. Nosotros todo eso lo hemos mandado al más allá. Y mientras tanto, descuidamos esta vida, no importa que haya gente pobre, no importa que haya gente que sufre y con hambre, en el cielo vamos a estar todos felices y vamos a pasarlo bien. Y con eso estamos siendo infieles al mensaje de Jesús. Sí. Por eso lo que tenemos que hacer es recuperar el Evangelio de Jesús y volver a trabajar por un mundo donde desaparezcan las enfermedades, desaparezcan los sufrimientos, la pobreza, y todos podamos vivir como hermanos, que fue el sueño de Jesús. O sea, no algo tan idílico y tan lejano, sino más bien lo poner los pies sobre la tierra. Lo cotidiano. Claro, o sea, nosotros los creyentes, los cristianos, sí creemos que hay otra vida, y sí creemos que hay, vamos a llamarle un cielo, vida eterna, como queramos llamarle, sí creemos que exista eso, pero no es eso lo importante es esta vida, porque esta es la vida que nos puede salir mal a nosotros. O sea, Jesús todo su mensaje lo puso
con el acento en esta vida, porque esta vida puede resultarnos un fracaso. En la otra vida todos vamos a ser felices y vamos a pasar bien, pero eso no es el chiste. El chiste es que todos en este mundo y en esta vida lo pasemos lo mejor posible. Y cuando vemos la gente que pasa mal, la villa miseria, el hambre que hay, la violencia, los abusos, nos estamos dando cuenta qué lejos que estamos del proyecto del reino de Dios que predicó Jesús. Incluso nuestra relación, incluso nuestra relación con la naturaleza también está muy lejos de lo que él predicó. Efectivamente, Jesús soñó con una naturaleza que nos sirviera de hermana, un hermano sol, una hermana luna, un hermano campo, que pudiera sernos de un ropaje de paz para nosotros, y nosotros nos maltratamos, estamos causando un gran daño a toda la naturaleza, y esa misma violencia nos recae sobre nosotros mismos. Entonces estamos descuidando el centro del mensaje de Jesús. Cuando uno escucha a los curas lo que predican los domingos, hablan de hacer horas santas, de hacer ejercicios espirituales, pero nadie habla del reino. Entonces, ¿cómo podemos decir que nos estamos remitiendo al mensaje de Jesús cuando nadie nombra jamás el núcleo y el meollo del mensaje de Jesús? Por eso es tan importante volver a la esencia del Evangelio. O sea, nosotros somos cristianos y hablemos lo que Jesús hablaba, digamos lo que Jesús decía y no inventemos un mensaje que no tiene nada que ver con la prédica de Jesús de Nazaret. Ariel, siempre que charlamos con vos, hablamos de la falta quizás de modernización de la iglesia hoy en día. ¿Cómo ves este presente de la iglesia? ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue siendo igual? Bueno, la iglesia tiene como dos caras, digamos así. Por un lado, hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo muy grande por actualizar el mensaje de Jesús, es decir, por volver a la fuente. Tú sabes que nuestra iglesia tiene 2000 años, nuestra institución, y en 2000 años se nos pegan muchas telas de araña. Entonces hay que pasar el plumero a nuestra iglesia y sacar toda esa tela de araña que se nos ha pegado con el paso del tiempo y volver a la fidelidad del Evangelio. Entonces hay mucha gente que sí está haciendo este esfuerzo, hay teólogos, hay curas, hay catequistas, hay padres de familia, laicos. Lamentablemente hay otro sector que, por poner un rótulo nomás, a veces los llamamos conservadores o tradicionalistas, que prefieren mantener las cosas como están, que dicen que la tradición es lo más sagrado, que no se puede tocar. Entonces a veces se producen estas tensiones dentro de la misma iglesia. Y lamentablemente estas tensiones internas nos están quitando fuerzas para que nuestra iglesia pueda crecer y ser más fiel al Evangelio de Jesús. Hoy nuestra sociedad nos está pidiendo a gritos, sin saberlo, un testimonio de mayor compromiso social. Pero nosotros estamos gastando mucha nuestra fuerza en peleas internas, en sanciones, en expulsar a teólogos, a dejar de lado gente que piensa distinto, y toda esa intolerancia interna de la iglesia nos está haciendo lamentablemente mucho daño. Bien, Ariel, te mandamos un abrazo, te agradecemos el tiempo de charlar con nosotros. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Hasta luego. Ariel Álvarez Valdés, teólogo, va a estar aquí el 6 y el 7 de septiembre en el Salón Azul de la Biblioteca, calle Buenos Aires, 1400. Carmen, los que quieran participar, acercarse, ¿no? Con qué claridad te despeja a esos mitos, ¿no? Así es, así que los que quieran escucharlo se pueden acercar tranquilamente. Reiteramos, calle Buenos Aires, 1400.